Varias cositas, mucho run run, genera el tema monotributo, que siempre es noticia, de manera obligada al año, pero también de manera sorpresiva, que se va dando en fechas poco usuales, que se menciona siempre el tope de facturación, lo que se paga en las distintas categorías y demás, y esta última semana ha sido intensa, o ha sido intenso el tratamiento de este tema en los distintos medios, los distintos economistas, bueno, y sobre todo por los distintos monotributistas que hoy son los remeros del país prácticamente. Bueno, la verdad que sí, en realidad los monotributistas los autónomos, en general, digamos, se está pasando por situaciones complicadas, pero particularmente hoy el foco de la noticia es el monotributo, debido a que en poquito tiempo hay un proceso que se hace cada 6 meses, que es la recategorización, y es el momento donde suenan las alarmas, o uno se pone en señal de alerta, porque en periodos de alta inflación, ¿qué ocurre? Digamos, la facturación de los últimos 6 meses, por ejemplo, se ha visto muy incrementada, pero no así, no surge por un incremento en las ventas, sino que es simplemente un incremento en el precio de los mismos productos que a lo mejor vendo desde el año pasado. Claro. Esa situación los está afectando a los monotributistas. Esos topes se han actualizado por allá por enero y no han sufrido modificaciones. Entonces, al momento de hacer el análisis en julio, que va a ser de acá a poquito tiempo, nos vamos a encontrar con topes obviamente desactualizados. ¿Qué ha pasado, qué ha ocurrido en estos últimos días? Que ha sido fruto de noticias y lo que estamos charlando. Hay asociaciones de monotributistas, algunos consejos profesionales que le están pidiendo al gobierno, porque es facultad del Ejecutivo, actualizar estos topes para que los monotributistas puedan continuar en ese régimen y no tener que pasarse a un régimen general donde van a tener que presentar IVA, ganancias y demás impuestos. Bien, esa es la novedad. No está confirmado, pero cuando hay run run es porque algo va a pasar. Sí, mira, viene siendo una estrategia desde hace ya un par de años. Sí. Primero el anuncio, vemos Título cómo primero. impacta. Primero la prensa. Sí, Primero los titulares. Y después lo regulamos. Entonces, se habla de algunos valores, un porcentaje cercano al 41%, que uno entiende que un porcentaje lógico es el porcentaje que han recibido los autónomos de aumento y los jubilados de beneficio de enero a la fecha, aproximadamente. Bien. Entonces, Y se entiende que el mismo beneficio en porcentaje. Debería ser en porcentaje. Subimos el techo de la facturación. Claro, subimos el techo de la facturación y de algunos otros parámetros. Sí. Entonces, por ejemplo, la última categoría del monotributo, que hoy está cerca de los 8 millones de pesos, debería pasar aproximadamente a los 11 millones de pesos. Bien. Facturación anual, digamos. En un año político, tocando eso, generarían algún cierto beneficio. Sí. Y utilizado como estrategia, lo que decía recién, no tan estratégico sería modificar lo que el monotributista paga, ¿no? En esa credencial que figura todos los detalles. Como la ley de monotributo establece que todos los incrementos se deben dar una vez al año, pero faculta al Poder Ejecutivo a poder, cuando lo considere necesario, tocar algunos de los parámetros, sobre todo en un año electoral, entiendo no sería demasiado lógico aumentar lo que se paga por mes, pero como decimos, es un anuncio, está en veremos. ¿Qué irá a pasar? No sé, pero muy probablemente que si el gobierno toma alguna determinación, va a ser en torno a ese 40-41% de que estamos hablando. Mati, contador, se viene el medio aguinaldo, el primer medio aguinaldo de este 2023, con novedades también, no para todos, con respecto a ganancias, pero a un grupo importante, donde los salarios habitualmente de ese margen, de esa talla, venían pagando ganancias. El ministro Massa hizo un anuncio importante al respecto. Sí, bueno, ese era otro anuncio que era esperado. Por allá, por inicios de mayo, el piso de ganancias subió a 506.000 pesos, es decir, aquellos empleos que tuviesen más de 506.000 pesos de bruto. Bueno, depende de muchas consideraciones, pero más o menos ese es el valor para no pagar y más de eso empezar a pagar. ¿Y qué ocurre? Como el aguinaldo es el mejor sueldo de remuneración que uno tiene en el mes y se paga, en el semestre. Y se paga la mitad de esa mejor remuneración. Si yo te digo 506 y le sumas
la mitad me está dando unos 750.000 pesos, un poquito más. Entonces había mucho riesgo de que muchos empleados pagaran con el aguinaldo ganancias, que buscó el gobierno entonces establecer como una brecha entre los 506.000 pesos y los 880.000 pesos. Es decir, los empleados que en ese mes, sueldo con aguinaldo, no superen esos valores, no deberían pagar ganancias. En Córdoba se estima que son más o menos unas 60.000 personas y en el país, bueno, es un poco más, creo que alrededor de 500.000 empleados. Por eso no es para todos, pero para los que le toque es un beneficio. Sí, hoy son sueldos de determinados sectores, obviamente no es para todos, estamos hablando entre $500.000 de pesos y 880.000 pesos, pero para determinados sectores jerárquicos sobre todo, bueno, claramente están alcanzados y bueno, esto es... En Oliva algunos beneficia. Sí, sin duda. En Oliva algunos beneficia. Sí, sin duda. Sí, porque tenemos trabajadores bancarios, bueno, tenemos trabajadores en cargos jerárquicos importantes, donde alcanzan al menos la barrera inicial mencionada por el ministro. Sí, y hay, bueno, vos nombrabas estos gremios o convenios que claramente tienen esa situación. Por ejemplo, quienes dependen de Atilra, que es el gremio de los lácteos, también tienen muy buenas remuneraciones, entonces probablemente beneficia a algunos empleados de la localidad. Correcto, y tenemos muchos trabajadores de Oliva que viajan, por ejemplo, a Punta del Agua. Punta del Agua, sí. A trabajar. Bueno, tenemos varios de esas hasta Villa María y muchos empleados de Oliva que trabajan en varias empresas lácteas. Bien, perfecto. Sí. Con su antigüedad y con esa serie de condimentos que les permite tener una remuneración por contraprestación de servicio muy buena y que van a estar alcanzados por esta medida. Y es positivo porque eso que no se va a pagar de impuestos va a estar en el consumo, consumo, en algún negocio o en algún rubro local. Entonces creo que es con buen criterio. Y digamos, se nota cuando hay algún beneficio, cuando esa platita sobra, contador. Sin duda, y bueno, quienes son empleados en estos momentos están esperando el aguinaldo que ingrese o para pagar alguna deuda o para poder darse algún lujo, como quien dice, de poder comprar algo extra a lo que no han podido comprar en estos meses. El lujo es vulgaridad, dice la canción de Redondito de Ricota. Y me conquisto. Y me conquisto. Ahí está, la sabe, por supuesto. ¿Cómo no saber ese himno nacional por excelencia? Bueno, vamos a la otra cuestión, más a lo local también nos metemos, porque el contador, el estudio Contar Consultores PYME, analiza mes a mes la incidencia de los alimentos en nuestra economía familiar, la variabilidad de sus costos, bueno, y nos permite hacer algún que otro análisis al respecto. Y hoy fresquito están, calentito están esos datos que ha publicado la consultora. Bueno, sí, son datos que están recientemente publicados, no deben llevar más de una hora la publicación. Es un trabajo que hicimos casi el último día de mayo, donde hicimos todo lo que es la medición de la canasta local. Y bueno, lo que hemos encontrado, básicamente, bueno, ahí en la placa vemos cómo está distribuida una canasta alimentaria en sus rubros. Si lo comparamos con el mes anterior, los rubros que más incrementaron son el de las infusiones y el de algunos enlatados. Y bueno, lo que hemos detectado es que con respecto al mes anterior el incremento ha sido muy similar. Es decir, sigue habiendo una alta inflación en alimentos y bueno, sin duda afecta a las posibilidades y al bolsillo de las personas. Recuerdo hace más o menos unos 2 meses que anunciamos que había una caída en el consumo de aquellos bienes que no son alimentos. Sí. Eso se sigue reflejando, pero se ha recuperado un poco. Bien. En aquel gustito que nos podíamos dar, tal que cual. Se mencionó en ese momento. Y uno que entiende que quizás con el aguinaldo el mes que viene se pueda también reflejar esa recuperación o ese incremento. Pero la inflación en alimentos sigue estando alta en Oliva, en Córdoba y en el país. Y en el país, perfecto. Ahí vemos la composición de la canasta básica alimentaria. Ya le pregunto si este beneficio económico de red cibernético de compras, digo, tiene una incidencia a la hora de darnos ese gustito, esas horas felices que nos dan 1, 2 o 3 días, que arrancó con un lunes feliz de compra, y si tiene esa incidencia, si nos permiten esas cuestiones, darnos ese gustito, ese gasto, por más que sea
con tarjeta de crédito, hoy con un margen ampliado las tarjetas de crédito. Bueno, mientras seguimos compartiendo más información, la valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total en la ciudad de Oliva. Ahí están los datos claramente. Bueno, sí, en esa placa ya entramos al valor o a los montos por hogar o por composición. Si vamos al hogar típico, que es el que siempre se usa para el análisis, el monto o el umbral de ingresos para no ser indigente llegó a los 100.000 pesos en el mes de mayo, y para no ser pobre está en unos 216.000 pesos. Es decir, esos son los montos que debe ingresar en un hogar o para no ser indigente, es decir, no poder cubrir mis necesidades básicas, o para poder cubrirlas pero ser pobre. ¿Qué novedad vamos a tener el mes que viene? Vamos a cumplir un año de mediciones, entonces vamos a poder hacer la primer comparativa de cuánto ha sido el interanual. Y bueno, muy probablemente tratemos de medir alguna cuestión extra que todavía la estamos analizando para hacerla bien. Después de un año de trabajo, imagino que tiene mucho para desglosar. Tenemos mucho para desglosar y seguramente algunas cuestiones para incorporar. Es jugar un poco porque son algunas mediciones que incluso no la está haciendo INDEX y algunos institutos provinciales. Entonces, bueno, el desafío es tratar de incorporar algunos datos extra para la ciudad, porque a veces la gente te pide datos. Sí. Hay cuestiones que por ser una consultora privada no podemos acceder, pero bueno, lo que sí está en nuestro alcance es tratar de ir siempre mostrando un poco de más. ¿Le piden los datos aquellos que quieren hacer, una inversión en la ciudad de Oliva, de determinado rubro, una reubicación comercial, una apuesta, una inversión en la ciudad? ¿Son útiles estos datos? ¿Son solicitados a la consultora? Sí, en algunos casos sí, sobre todo datos por rubro, es decir, cuánto ha incrementado determinado rubro, no sé, carnes, verduras, por ejemplo. Son datos que suelen ser requeridos. Y a veces lo que se piden, y yo te digo, bueno, no están en nuestro alcance, es decir, bueno, ¿cuál es el nivel de empleo o de desempleo en Oliva? Y bueno, esos datos aún hoy no son difíciles de acceder y con mucha suerte o con algo de precisión acceden los registros nacionales, digamos, como es INDEC, que tiene los datos cruzados. Pero bueno, para una consultora privada son muy difíciles de poder expresarlos. Bueno, la consulta es la siguiente, porque está por allí en el imaginario o en el sentir de muchos olivenses, Oliva, y vas a otro lado y Oliva de una manera comparativa está más cara a la hora de comprar determinados productos. ¿Es así? Bueno, ¿usted que analiza el precio de los alimentos, de los productos? No quiero analizar algunos otros rubros que a veces uno sí escucha esa situación. Pero en lo que refiere a alimentos, sobre todo comparado con los datos que provee el Centro de Almaceneros de Córdoba, estamos bastante similares. Hay una pequeña diferencia en nuestra contra, es decir, un poquito más caro, pero bueno, quizá tampoco se justifica tanto un viaje o un flete para... Usted dice Córdoba. Con Córdoba, particularmente. A nivel nacional... Porque uno tiene, disculpe, lo interrumpo, tiene por ahí la idea de decir, me voy a comprar a un hiper porque tengo mejor posibilidad de compra por volumen, mejor precio. Entonces ahorro. La situación que tienen los hiper es que muchas veces tienen muy buenos precios en marcas propias, pero no son tan competitivos en otras marcas. Y si uno lo analiza con supermercados locales, por ejemplo, o tiendas locales, están muy similares. Muy similares. A lo mejor sí se hace diferencia en esos productos. Y lo que te quería completar es que si analizamos a nivel de nación, ahí sí hay diferencia, porque bueno, la gran medición de nación está en Buenos Aires, o provincia de Buenos Aires, y sin duda que hay muchas cuestiones que están subsidiadas. Entonces, por ejemplo, el transporte es mucho más costoso aquí, los combustibles son más costosos en el interior, entonces eso hace que al menos la canasta básica total esté más baja a nivel nacional que a nivel provincia. Pero bueno, nos da también esa satisfacción de decir estamos muy cerca de la medición que hace el centro de almacenero con, obviamente, otra estructura. Bien, perfecto. Poca diferencia con Córdoba, mucha diferencia en la comparación de cuánto dinero debemos disponer para la compra si la hiciéramos en Buenos Aires, ¿no? Sí, y lo bueno es que nosotros tenemos los datos casi una semana antes. Eso es bueno. No quiero tirarme flores, pero una semana. Lo tenemos más o menos una semana antes. Sí. Claro.